Juguemos a ser dioses. Este juego es en realidad un juego intelectual, por lo tanto, es un juego virtual con propósitos, pues más que de enseñanza o educativos, yo diría propósitos para hacer reflexionar. Las reglas son muy sencillas, yo hago una pregunta y enseguida la respondo. No sin antes dar un breve tiempo para que ustedes le piensen a ver si atinan con la respuesta. Al final del video les voy a pasar la referencia de dónde sale y señalar un poco la importancia de estas consideraciones, la importancia de estas reflexiones, pues. Entonces empezamos con la primera pregunta. Si fuéramos dioses y nos encontráramos frente a un planeta vacío de gente, pues habría que preguntarse qué es lo que se necesita para que haya pandemias, para que haya cultura, para que haya educación, para que haya lenguaje, para que haya lo que ustedes quieran pensar, pero que tenga que ver con el ser humano. Bueno, estamos ante ese planeta completo, tiene sus mares, hagan de cuenta que es la Tierra, pero sin gente. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se necesitaría en este planeta, en esta Tierra, para que hubiera, vamos a decir, historia? La respuesta es muy sencilla, tan sencilla que nos es muy difícil atinar con ella. Pues evidentemente la respuesta es lo primero que se necesitaría para que haya historia, para que haya pedagogía, para que haya cultura, arte, religión, etcétera, política, en fin. Lo primero que se necesita son seres humanos vivos. Y aquí subrayo lo de vivos porque evidentemente muertos no nos sirven de nada para explicar lo que se quiere explicar. Muy bien. Si lo primero que se necesita en el planeta para que haya historia, política, etcétera, vamos a quedarnos con la historia nada más. Si lo primero que se necesita son seres humanos vivos, pues nos preguntaremos, bueno, ¿y qué es lo que se necesita para que estos seres humanos estén vivos? Ah, pues muy sencillo, medios de vida. Y aquí se empieza a complicar un poco el asunto, porque los medios de vida son todos aquellos objetos, procedimientos, fenómenos, pues, que le permiten al ser humano estar vivo. ¿Qué les puedo decir? Una temperatura ambiente promedio que permita la vida del ser humano. Oxígeno, o esta composición de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y otros gases que componen la atmósfera en donde vivimos, que rodea al planeta. Por supuesto, alimentos, por supuesto, protección contra el medio ambiente, tal vez armas de caza o armas defensivas, todos los medios de vida, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué es lo que se necesita para que estos seres humanos vivos puedan contar con sus medios de vida? Aquí hay una consideración muy importante que hacer. Los seres humanos, a diferencia de los otros animales, necesita ciertas características de algunos medios de vida. Por ejemplo, la vivienda y la alimentación. Y también el abrigo, la ropa. Evidentemente, todavía el oxígeno o la radiación solar pues no son problema porque todavía la naturaleza nos da prácticamente gratis eso. Ya el agua
que la necesitamos para estar hidratados, para que las funciones orgánicas se desempeñen de la manera más correcta, ya empieza a no ser tan gratuita, ¿no? Cuando yo era niño, pues, sí había agua donde fuera y se decía no se le puede negar un vaso de agua al sediento, ¿no? Hoy dices, no, pues ahora te la voy a dar en una botella Perrier, en una Bonafont o Alpura o qué sé yo. Ya el agua ya no es un elemento, un medio de vida que esté en la naturaleza de manera prácticamente gratuita. Los alimentos menos, ¿no? Desde hace muchísimos milenios, los alimentos que consumen los seres humanos, pues tienen que ser adquiridos, pero eso no es lo importante. Tienen que ser producidos, es decir, agarrar un elemento natural, una papa, por ejemplo, y contar con los elementos que permitan cocer a esa papa o freír esa papa, de tal manera que esa papa sea masticable, digerible y sabrosa para el paladar humano. Pero lo más importante es que esa papa tiene que plantarse, porque las papas silvestres son muy chiquitas. Lo mismo pasó con el maíz, lo mismo pasó con las naranjas, con los mangos, con los bovinos, de donde sacamos la carne, con los cereales, el maíz, el trigo, el arroz. Entonces lo primero que hay que hacer es producir la materia prima para producir los alimentos. Entonces aquí la respuesta es bien sencilla. ¿Qué es lo que se necesita para que los seres humanos estén vivos, dado que el planeta ya está? Pues lo siguiente que se necesita, ya que cuenta con sus medios de vida, pues tiene que producir estos medios de vida y tiene que transformarlos mediante la producción. ¿Sí? Y viene la otra pregunta, la pregunta siguiente. ¿Y qué es lo que se necesita para que estos seres humanos vivos puedan producir sus medios de vida? Sencillo, el trabajo. Y el trabajo es entendido aquí, no como la dificultad para hacer las cosas, no como un documento escrito para presentar en un ambiente académico, no una tarea, no, sino la aplicación de la energía humana para transformar una materia prima o un insumo que haga que estos medios de vida estén al alcance de los seres humanos, de los individuos, de las personas, y no solo que estén al alcance, sino que puedan ser consumidos. Les puse el ejemplo de la papa, les pongo ahora el ejemplo del frijol. Un frijol, así crudo, pues viene en una vaina, no viene en el grano que conocemos y que hay que todavía, ¿no? Como lo compramos, es muy duro, es prácticamente indigerible, entonces se tiene que cocer. Esto es parte de la producción. Evidentemente la producción va desde el campesino que sembró este frijol y luego que lo cosechó y luego viene el proceso de concentración, distribución, consumo, ¿no? Pero en todas ellas lo que interviene fundamentalmente es el trabajo humano, la aplicación de la energía humana para la obtención de satisfactores mediante la transformación de la materia prima o del insumo de que se trate. Y esto vale para todo, no solo para la comida, vale para el abrigo, vale para las construcciones. Pues vivimos en casas que alguna vez fueron piedra, o fueron minerales, o fueron arena, o fueron árboles, ¿no? Y bueno, mediante el trabajo, la aplicación de la energía humana para la transformación de ese algo, es que podemos contar hoy con esos medios de vida. Muy bien. ¿Y qué es lo que necesitan estos seres humanos para poder producir, para poder trabajar? Pues desde el principio, el ser humano tiene la característica de que el trabajo fue colectivo, desde el principio. Desde aquellas pequeñas hordas de más o menos entre 20 y 50 individuos humanos que tenían que andarse defendiendo de los animales depredadores,
andar buscando la manera de cazar algún animal que sea comestible, generalmente cérvidos, es decir, venaditos, cabras, cosas de esas. Y también para recolectar frutos, recolectar vegetales, o bien empezar a sembrarlos, con la agricultura, es decir, el cultivo del campo, ¿no? Eso significa agricultura, cultivo del campo. Desde el principio, estas fueron acciones colectivas que se hacían en pequeños grupos y cada vez fueron grupos más grandes que se ocupaban de este trabajo para producir los medios de vida que se necesitan para que haya cualquier actividad humana. Bueno, ok, la socialización pues. ¿Y qué es lo que los seres humanos necesitan para poder socializar? Para poder hacer trabajo colectivo o colaborativo, como le dicen hoy los elegantes, ¿no?, de la pedagogía sobre todo. Pues lo que se necesita básicamente es comunicación. Es decir, tener la capacidad de hacer común al otro experiencias, expectativas, conocimientos, sentimientos, en fin. Pues, los seres humanos necesitan de la comunicación para poder trabajar colectivamente en la transformación de las materias primas y de los insumos que permitan darles medios de vida a los seres humanos vivos. Bueno, ¿y qué es lo que se necesita para que haya comunicación entre los seres humanos? Lo que estoy haciendo aquí, lo que ustedes están haciendo allá, lenguaje, intercambio de mensajes en distintos órdenes de lenguaje. Lenguaje hablado, lenguaje escrito, lenguaje simbólico, como los números, por ejemplo, ¿no? Como la lengua de señas, pero se necesita el lenguaje. Muy bien, entonces el lenguaje aparece ya aquí como una, no me acuerdo, cuarta o quinta condición para que haya fenómenos sociales, fenómenos humanos en este planeta. ¿Y qué se necesita para tener y desarrollar el lenguaje? Evidentemente, pensamiento, actividad neurológica abstracta que permite representar la realidad en el intelecto. Esto es el pensamiento. Aquí se acaban las preguntas. Entonces, las repaso rápidamente. Lo primero que se necesita para que haya historia o política, vamos a hablar de historia política, es que haya en el planeta seres humanos vivos. Segundo, para que estos seres humanos estén vivos necesitan tener sus medios de vida. Tercero, para que el ser humano pueda contar con sus medios de vida, necesita del trabajo, de la producción, de la producción de estos medios de vida. Necesitan ser producidos porque no los consumimos tal como los da la naturaleza. Para poder hacer esta producción se necesita del trabajo. El trabajo, desde su origen, fue colectivo, es decir, la socialización. Se necesita la socialización. Para que el ser humano pueda socializar, necesita lenguaje. Y para tener lenguaje, se necesita el pensamiento. Hasta aquí el juego, las adivinanzas estas. Esto yo lo retomé y lo modifiqué, lo adapté, lo enriquecí o lo empobrecí, no sé. De un planteamiento muy bonito, es muy interesante, está sencillito, que viene planteado en el libro La ideología alemana de Carlos Marx y Federico Engels. Creo que este texto en particular lo escribió Engels. Y me gusta mucho por esta condición didáctica, ¿no? Bueno, ¿qué es lo primero que se necesita para? ¿Qué es lo que se necesita para, ta? Y todo para demostrar que Hegel y su idea del espíritu absoluto, pues era
una falacia. Decían, es que Hegel invirtió el orden de las cosas en su ontología, es decir, en sus consideraciones del ser. Hegel puso como materia originaria, como lo primero que hay, pues no la materia, sino el espíritu absoluto. Que en la medida en que se va realizando, es decir, en la medida en que se va haciendo real, ¿no? Va generando la materia. Y la última creación de este espíritu absoluto somos los seres humanos. Entonces, no, pues es que habría que darle la vuelta, ¿no? A Hegel. Porque en la base de todo están las necesidades materiales de los seres humanos, que responden casi todas a la necesidad de estar vivos y bien. Ajá. Vivos y bien. Y en ese texto también hay una frase que me pareció así rotunda, ¿no? Dice, no, pues es que el espíritu nace ya tarado con la maldición de estar impregnado de materia. El espíritu desde el principio es materia. ¿Por qué? Porque el espíritu fue gestado en la actividad neuronal del ser humano. Por eso es que muchos decimos, somos unas criaturas tan pensantes, con una capacidad neuronal, intelectual o neurológica, llámenle como quieran, tan desarrollada, que somos capaces de inventar dioses, y de inventar la idea del alma, y de inventar la idea del espíritu, ¿no? Pero desde el origen, desde su origen, hay materia orgánica, materia física, materia biológica que generalmente ingerimos para estar vivos. De allí viene esta idea que es un poco el fundamento del materialismo histórico, del marxismo. Me gusta este esquemita porque si lo comparamos con otra idea muy aceptada en la pedagogía y en la psicología, que es la pirámide de necesidades de Abraham Maslow, verán que coincide. Lo primero es la satisfacción de las necesidades primarias, que son las necesidades que te permiten estar vivo y más o menos sano, ¿no? Y en la cúspide de una pirámide que Maslow le puso 5 niveles, otros le han puesto 7, por eso es que no le explico mucho, porque esta está muy disponible. Ustedes pónganle pirámide de Maslow, M-A-S-L-O-W, y les van a aparecer en el buscador, cualquier buscador de internet, las pirámides de necesidades de Maslow. Pero en la base de las necesidades está la necesidad de estar vivo, de conservarse vivo. Por eso situaciones como la que estamos viviendo hoy en el mundo entero, en casi todos los países del mundo, con esta epidemia del SARS-CoV-2, este es el virus, ¿no?, que genera la enfermedad, ¿cómo se llama? COVID-19, ¿no?, que se propaga muy rápidamente, que es pensable que pueda contagiar eventualmente a una buena proporción de todos los seres humanos, enfermar a varios de ellos y matar a unos cuantos más. Bueno, pero unos cuantos pueden ser bastantes miles, decenas de miles, todavía no lo sabemos. Pero bueno, ¿por qué nos da miedo? Pues porque le está pegando a la base de nuestra existencia. ¿Cuál? Pues nuestra existencia misma, ¿sí? Nuestra existencia consciente, nuestra existencia saludable, digamos, o medianamente saludable. Pero además, esto es muy útil para, por ejemplo, maestros, para educadores, porque les permite de alguna manera este esquema, junto al esquema que hemos trabajado ya en varias ocasiones, del ser humano como entidad biopsicosocial. Pues lo primero son tus necesidades biológicas. Tienes que nacer y tienes que tener un organismo para que este conjunto de organismos establezcan se integre a una interacción social de seres humanos que ya preexisten y haya una sociedad, ¿no? Lo biológico y lo sociocultural. El organismo y la persona. La interacción entre ambas fuerzas, en el esquema que ya vimos en videos anteriores, te da tu psiquis, te da tu individualidad. Bueno, el esquema
que les acabo de plantear cuando hicimos el jueguito de juguemos a ser dioses, es congruente, es consecuente, es consonante con este planteamiento de la estructura del carácter del ser humano como una entidad biopsicosocial. Y es congruente también con la pirámide de necesidades de Abraham Maslow. Evidentemente aquí lo que está descartándose y de alguna manera se invita a que se reflexionen en estas cosas para salirse un poco de las no explicaciones, porque no son explicaciones, de carácter religioso, animista, espiritualista, energético incluso, ¿no? O cósmico. No, esto es una visión muy terrenal del planeta Tierra, ¿no? Con los pies puestos en la Tierra y la cabeza proyectada al cielo, aunque no está en el cielo, ¿no? Esto es importante, decía, para los educadores porque le facilita al educador identificar qué procesos son objeto de la intervención educativa. Porque los procesos de la naturaleza no son objeto de la intervención educativa. Son finalmente procesos de desarrollo social. El ser humano no puede meterse mucho con el proceso evolutivo. Hoy sí podemos hacer experimentos genéticos y lo que quieran, pero la evolución como tal es mucho más grande que el esfuerzo de cualquier científico, grupo de científicos o de políticos. Y ante estas fuerzas naturales de la evolución no se puede hacer gran cosa. Pero bueno, esto es lo que les quería platicar. Esto es un poco para también darse una idea de cómo pensamos, aquí sí me voy a incluir, cómo pensamos los materialistas. Y no porque seamos faltos de ideales, no. Lo que pasa es que ponemos a la idea en su lugar, ¿sí? La idea es producto de mi acción neurológica, de mi acción cerebral, de mi corteza cerebral, de mi lóbulo frontal en particular. Si el organismo no está o no está al 100%, pues generalmente esta posibilidad de inventar espíritus, de inventar almas, de inventar energías, de inventar vibraciones, karmas, chakras, no se da. Entonces el hecho de ser materialista no significa que seamos avariciosos, ambiciosos en el dinero, no, al contrario, le estamos poniendo en su justa dimensión a las necesidades orgánicas y se plantean como las primarias, como las básicas, para empezar a desarrollar desde allí las funciones superiores del intelecto humano. Evidentemente, sin dármelas de muy fregón, porque cualquiera lo puede hacer, estos videos y otros videos y toda la parafernalia de la electrónica y de la informática y de las famosas TICs están basadas en un esquema así, aunque sus creadores no lo hayan planteado ni se lo hayan planteado. Pero bueno, aquí yo les invito pues a pensar en esta serie de preguntas, en las respuestas y en la forma de darle respuesta para entender las premisas históricas para el estudio de las sociedades, para el conocimiento de las sociedades. Si no partimos de una base así, generalmente nuestro conocimiento de las sociedades va a ser un poco precario, incluso un poco fantástico, ¿no? Más cercano a la fantasía que la realidad que la ciencia puede ver. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, pónganle like, pulgar para arriba. Si no les gustó, pónganle dislike, si están en desacuerdo. Si quieren comentar, comenten. Si quieren compartir, compartan. Y si se quieren suscribir a mi canal o invitar a otros a suscribirse a mi canal, pues también se los pido que lo hagan con generosidad. Gracias, nos vemos.